Muy buenas noches a todos nuevamente. Les envío un abrazo caluroso y fraterno a todos los que se conectan en esta noche a esta transmisión en vivo. Mientras que muchas personas, con mala intención, se conectan recomendando, hablando de cosas que destruyen la dignidad humana, que desorientan a las personas más que orientarlas realmente. Nos encontramos aquí reunidos para hablar de cosas en las que creemos de manera convencida que nos construyen, nos abren camino para poder andar con claridad, para poder encontrar propósito en la vida, para poder tener una sanación integral, que es lo que buscamos, para poder ser personas realmente felices y no aparentemente felices. Que la felicidad es algo totalmente diferente a estar en un estado constante de recreativo o divertimento. Hay gente que le gusta o quiere estar siempre divertida, pero la verdadera felicidad, alegría, no es estar siempre en un estado de divertimento, siempre divertido, entretenido. Eso no es la felicidad verdadera. Ese tipo de felicidad que intenta el mundo regalarnos es una felicidad que es una simple euforia. Y lo que caracteriza a la euforia es que nos brinda un deleite momentáneo muy fuerte, pero que se desvanece de manera muy rápida, de manera muy ágil. Ocurre, por ejemplo, cuando uno pre presencia o está viendo un espectáculo de fuegos artificiales. Cuando uno ve fuegos artificiales, uno se deslumbra por la cantidad de colores, por las explosiones, por la adrenalina que eso genera. Pero después de que pasa el espectáculo de los fuegos artificiales, ¿qué queda en el aire? Las luces quedan como un recuerdo que las olvidamos más rápido de lo que realmente creemos, y en el aire solamente queda humo. Solo queda humo en el aire. Y nosotros hemos querido vivir momentos como esos en la vida. Momentos llenos de luces, de emociones, de adrenalina, de gritos, pero luego ¿qué queda? Queda humo en nuestra existencia, en nuestra vida. Nada de eso se compara a la tierna, delicada, modesta y sutil belleza de una vela que ilumina en una noche oscura. Una vela que la puedes contemplar, la puedes admirar, dependiendo de la magnitud de esta, puede brindarte calor si tiene frío, puede brindarte claridad si está en oscuridad. Y esa vela que inspira cubrirla, inspira resguardarla, inspira protegerla. Es inspiración también que nos impulsa a la reverencia hacia lo sagrado, las velas. Y hay emociones, pasatiempos, hobbies, deleites que ofrece la vida que son como una vela, pero muchas veces las despreciamos porque queremos solamente fuegos artificiales en nuestra vida. Y quizá hablar de temas como la castidad, como la fidelidad, como el amor verdadero o una vida responsable y consciente no sea agradable al mundo, y no tiene por qué serlo. Porque si algo caracteriza a la masa es querer resultados. A la masa me refiero al hombre masa, el hombre que vive sumergido en medio de la mayoría. Si algo caracteriza al hombre masa es que quiere resultados rápidos sin ningún tipo de sacrificio y esfuerzo de su parte. Eso caracteriza al hombre masa. Pero lo que caracteriza a pocas personas, como el número aquí presente, 39, somos personas que conocemos que el camino que conduce a la plenitud es estrecho y angosto. Y es el único que realmente puede causarnos una felicidad que perdura en el tiempo. Porque el hombre en ese camino madura, el hombre crece, el hombre amplía su horizonte de pensamiento y se da cuenta que en el universo el centro no es su ombligo, no es su interés o su capricho. No, el centro es, además de Dios, el otro en el que se refleja Dios, ese ser querido, ese familiar, esa esposa, ese esposo que merece atención y amor de nuestra parte, y estamos aquí para precisamente sanar nuestros corazones y vivir esta dimensión del amor tan necesaria, tan necesaria. Bueno, de pronto algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Andrés Pérez. Yo soy de profesión, voy a procurar presentarme un poco más porque suelo hablar muy poco de mi vida personal, pero es necesario.
Yo soy de profesión arquitecto, yo soy arquitecto, pero me encuentro actualmente haciendo estudios en filosofía personalista. Y me dirá, pero ¿cómo saltaste lo uno a lo otro? Es una larga historia que daría para otro encuentro, pero sí podría decir que he visto la necesidad que se le indique al hombre quién es y cuál es el camino para ser realmente feliz. Sin embargo, puesto que el mensaje de Dios no a todo el mundo cala, no a todo el mundo entra o le penetra en la cabeza, es necesario tener un vocabulario un poco más universal y por eso estudio filosofía, para poder tener un lenguaje universal que le llegue a todas las personas para indicarles cuál es el camino, que les encauce hacia la felicidad, hacia el bien, hacia el amor y pueda construir familias y relaciones realmente sólidas y que sean firmes en el tiempo con fundamento. Esa es mi intención de todo lo que estoy estudiando. También he estudiado mucho la teología del cuerpo, he hecho diplomados, cursos, estudios en teología del cuerpo, he asistido a conferencias, libros, etcétera. Y estudio filosofía, ¿por qué? Porque no hay teología seria si no tiene una base filosófica. Y la teología del cuerpo tiene como base filosófica el personalismo, que es lo que estoy estudiando. Toda teología tiene una filosofía detrás. La filosofía detrás de la teología del cuerpo es el personalismo, y repito, es lo que estoy estudiando. Ya después de filosofía iré por teología con el favor de Dios. ¿Con el fin de qué? De ayudar a matrimonios, a parejas, a través de retiros, talleres, conferencias, seminarios, webinars como estos, matrimonios como parejas también, y solteros en busca también de propósito en su vida, en asesoría personal y todo ese tipo de cosas que puede ayudar a cada persona a desarrollarse y llegar a la mejor versión de sí mismos conforme al plan de Dios. Eso es lo que yo hago y en lo que me encuentro estudiando y orientándome hacia eso. Uno dirá, los psicólogos están para las familias y los matrimonios. No necesariamente. Yo estoy estudiando personalismo para tener una visión integral del ser humano en su psicología, en su parte social, relacional, en su parte corporal, etcétera. El hombre entendido como un todo unificado de diferentes dimensiones para poderle ayudar. Estudiar psicología sería solamente situarme en un aspecto del hombre y no es lo que yo quiero. Quiero tocarlo todo. La psicología, las relaciones, ¿sí? Ver al hombre como un todo, antropología, etcétera. Y es para eso, es para ayudar a las personas en su vocación personal, tanto profesional como sacramental, en este caso el matrimonio. Ese es el propósito de todo lo que estoy haciendo. Para eso, pues he fundado y estoy coordinando un instituto que se llama Instituto Pensamiento y Persona, un instituto de corte personalista y con profundo diálogo con el cristianismo. Cristianismo me refiero pues, a la fe cristiana en general, ¿cierto? Básicamente. Y bueno, ya en otro momento hablaré un poco más de, ya somos un número mucho más amplio de personas. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a presentar la pantalla en este momento para que podamos dar inicio al tema de hoy. Rompiendo cadenas sexuales. ¿Cómo liberarse de la pornografía y la adicción sexual? Vamos a hablar de eso. ¿Por qué destruye la pornografía? Porque simplemente no es un deleite o un pecado personal, sino que también además es un pecado social. ¿Por qué? ¿Por qué destruye tanto si es básicamente aparentemente inofensivo, no se le hace daño a nadie, no se mata, no se roba a nadie, pero nos daremos cuenta que detrás de todo esto sí estamos matando, estamos destruyendo y también estamos robando de otra forma, pero sí lo estamos haciendo. Y eso es lo que quiero compartirles en el día de hoy, que tengamos conciencia sobre este cáncer espiritual y psicológico que está destruyendo nuestras vidas y posteriormente encontrar la salida, que es un camino que les voy a proponer para liberarnos de este cáncer del espíritu y de la mente. Pero quiero entregarle esto a Dios
porque quiero que sea algo que Él realmente tome en sus manos. Por eso voy a pedirles que dispongamos nuestros corazones a este momento de oración y que sea Él tomando control de todo lo que hablemos y compartamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de bondad, te damos gracias por esto de congregarnos, de reunirnos. Te pedimos, Señor, que te hagas cargo de este encuentro, que sea tu Espíritu de amor, tu Espíritu Santo, consolador, quien llega a nuestros corazones que se encuentran quizás cansados, quizás sin encontrar una salida clara al problema que nos puede estar agobiando en este terreno tan delicado como lo es lo sexual. Hoy el mundo se ríe de esto, hoy el mundo lo demuestra de una manera denigrada, destruida, reducida. Hoy no somos capaces, por las condiciones culturales en las que nos encontramos, de poder ver con limpieza estos temas, de poder ver con limpieza las relaciones conyugales, la relación sexual, el cuerpo de la mujer o del hombre. Hemos perdido la pureza en la mirada, en la intención, en el corazón. Y hoy nos congregamos aquí en un acto de fe y de confianza a ti, para que nos otorgues la gracia especial que estamos necesitando para caminar en pureza sexual y poder ser felices realmente de corazón. Espíritu Santo de Dios, te entregamos todo lo que vayamos a hablar y compartir, que sea para la mayor gloria de Dios y para el bien de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Al final vamos a tener unas sorpresitas, ojalá puedan llegar hasta el final, unas sorpresitas y también unos anuncios muy importantes, ¿vale? Entonces vamos a intentar llegar hasta el final. Realmente les conviene a todos los que vayan entrando y se encuentran en esta transmisión. Quiero, para referirme al tema de la pornografía, porque la pornografía realmente lo toca todo, lo toca todo. Hoy nos encontramos, en palabras de Juan Pablo II en sus catequesis, nos encontramos en una sociedad pornificada, ¿sí? Pornificada. Entonces, realmente lo toca todo porque hemos de pronto reducido la pornografía a el evento de un material audiovisual donde dos personas tienen relaciones, se exponen su privacidad a la vista del otro con la intención de extender en la otra persona la experiencia sexual que están viviendo, el placer que viven, extenderlo como un virus. Sí, eso es la pornografía, pero es mucho más. La pornografía también se encuentra en lectura, se encuentra en música, se encuentran imágenes, imágenes no necesariamente explícitas, se encuentran gestos, se encuentran palabras. De muchas maneras se evidencia la pornografía y la pornografía nos lleva a actos de desorden en este terreno sexual, desorden y también de irresponsabilidad afectiva y sexual. Entonces, voy a proponerles esta definición que es dada por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales del año 89, es decir, ya hace bastante, un documento que se llama Pornografía y Violencia. La pornografía es violencia, vamos a verlo. Violencia para con el otro y para consigo mismo, para los que participan y los que son espectadores. Es un acto de violencia. En el numeral 9 dice lo siguiente, y a partir de esto vamos a abordar toda la parte conceptual para luego ir ya propiamente al camino de sanación y libertad. Dice, se entiende por pornografía la violación merced al uso de las técnicas audiovisuales. Ok. Del derecho a la privacidad del cuerpo humano a su naturaleza masculina y femenina. Una violación que reduce la persona humana y el cuerpo humano a un objeto anónimo, destinado a una mala utilización con la intención de obtener una gratificación concupiscente. Esta definición quiero que ojalá la apunten, la guarden, igual por los grupos les voy a pasar las presentaciones el día de mañana junto a la grabación, así que no se preocupen por los apuntes, porque ustedes lo van a tener.
Además, también tendrán un resumen de un PDF, el escrito de todo lo que vamos a compartir, de lo que vamos a hablar. Hay dos palabras que yo resalto y con las cuales quiero basar toda la conceptualización de este encuentro, y es la palabra violación y reduce o reducción. Esas dos palabras son importantes. Esas dos palabras nos dan el punto de partida para poder comprender cómo nos está destruyendo la pornografía y al mismo tiempo nos marca la pauta o el inicio para un camino de redención y libertad total. Entonces, vamos con la palabra violación. La pornografía es una violación. ¿Violación de qué? Violación de un derecho, de un derecho. ¿Cómo es posible que la pornografía sea violación de un derecho? Si fuese una violación de un derecho, hubiese cárcel para las personas que se dedican a esto, incluso hubiese censura radical de las páginas que promueven la pornografía. ¿Cómo es posible que siendo violación a un derecho, se promueva y se facilite en todos los países del mundo y sea una de las empresas más lucrativas que existen? De hecho, la empresa a nivel mundial junto a las empresas tecnológicas como Tesla y todas estas, que generan más ingreso a nivel mundial es la pornografía. Es la pornografía. Y no es una empresa que promueve el crecimiento humano, sino la denigración del ser humano, porque por lo menos hay empresas tecnológicas que promueven el crecimiento de la ciencia en pro del mejoramiento de la vida del hombre. Pero aquí nos estamos refiriendo a una empresa que a nivel mundial genera millones y millones de dólares y que denigra al ser humano y lo hace dependiente, lo hace un adicto y un consumidor fiel, en donde incluso ha llegado al punto de la pornografía infantil. Una vez hablaba con un colega algo que me impactó muchísimo, muchísimo. Acompañaba un matrimonio en donde, claro, él no me decía el nombre por ética profesional, los nombres, ni tampoco me interesaba, pero sí me contaba el caso. Una parejita de esposos tenían un problema muy grande, estaban al punto del divorcio, porque resulta que encontró ella unos extractos bancarios en la tarjeta de crédito que los había llevado casi a la ruina. Resulta que todos estos extractos bancarios iban directo a una página de pornografía. Pero uno dirá, pero oye, pero la pornografía se supone que es gratis. ¿Por qué él estaba gastando plata en pornografía? Por un contenido más exclusivo. Por un contenido más exclusivo. Y adivinen, el contenido exclusivo en que estaba gastando plata y llevó a la quiebra a su familia era pornografía infantil. Este hombre, con dos niños chiquitos y con su esposa, una esposa bellísima, consumía pornografía infantil. Y esto es terrible, se ha normalizado. Miren, es inevitable y es muy difícil decir que un hombre no ha estado por lo menos un par de veces o una decena de veces en una página pornográfica. Es muy difícil, pero yo sé lo que hay ahí. Y hay categorización de contenido. Y si se dan cuenta, cada categoría corresponde a una parafilia. Por ejemplo, que es la necrofilia. Personas que sienten placer o tienen fantasía de relaciones sexuales con un muerto. Y ya hay categorías en donde no muestran a una mujer muerta, pero sí una mujer dormida y un hombre que la usa mientras ésta está dormida. ¿Qué está haciendo la pornografía? Está normalizando esa conducta que es una falta de respeto y una denigración humana y está poco a poco promoviendo una conciencia social de que es normal eso. El día de mañana, si es normal abusar a alguien que está dormido o dormida, ¿por qué no a alguien que ya ha fallecido? Eso se llama ventana de Overton. Cómo poco a poco se va llegando a algo que es escandaloso o algo que es normalizado. La pedofilia. Hay categorías en páginas pornográficas donde hablan jovencitas o menores de edad o la disfrazan diciendo que son de 18 años. Esas categorías que se encuentran bien marcadas en páginas pornográficas, por ejemplo, jovencitas, ¿qué intenta hacer? Lo que intenta lograr es que perdure aquella parafilia en los que tienen evidentemente un problema de pedofilia. ¿Se dan cuenta? Entonces nos damos cuenta que nos encontramos no solamente en una sociedad pornificada, sino también
en una sociedad mm, enferma, enferma. Nos encontramos en una sociedad enferma y la pornografía no procura cura, sino que la enfermedad crezca cada vez más y se arraigue más y más el corazón de las personas. Eso es lo que está procurando la pornografía y se está normalizando. Entonces, la pornografía es una violación a un derecho. Evidentemente, hay dos razones. Una razón ontológica, podría decirse, que indica que la pornografía obviamente viola un derecho. ¿El derecho a qué? El derecho a la privacidad del cuerpo humano, a su naturaleza masculina y femenina. Miren, los seres humanos, las personas humanas, llamémosle personas, las personas no solamente tienen el deber de respetar su propio cuerpo, de respetarlo, sino también tienen el derecho de mantener en privacidad su propio cuerpo y de respetarlo, incluso aunque la misma persona no lo quiera. Es un derecho. ¿Es un derecho a la vida humana? ¿Respetar la vida humana? Sí. Y si una persona quiere que la maten, la asesinen, debe hacerse, debemos matarla porque ella ha decidido que la matemos. No, se le respeta el derecho a la vida aunque la persona no quiera ser, no quiera seguir viviendo, porque se llaman derechos no solamente universales, sino derechos, eh, eso se le llama irrenunciables. Son derechos irrenunciables. Hay derechos a los que tú no puedes renunciar. El derecho a la vida. Yo renuncio al derecho a la vida. No, el derecho a la vida tú lo tienes porque es inherente a ti, a tu persona, a tu dignidad humana. Es inherente a ti el derecho a la vida. Tú no puedes renunciar al derecho a la vida. Son derechos irrenunciables. Pues resulta que el derecho a la privacidad del propio cuerpo es un derecho irrenunciable. Lo que significa que aunque una persona permita que otro use de ella como de un objeto, está violando un derecho, aunque disponga de su propio cuerpo como un objeto. Es un derecho que se está violentando y el derecho natural así lo defiende. Se debe respetar incluso a las personas que no quieren ser respetadas. En eso se basa el derecho. El derecho no es una cuestión de consenso. Llegamos a un consenso entre varios congresistas, entre varias personas aquí presentes, para que esto se permita. Y entonces, como es ley, se cumple. No, el derecho no corresponde a cosas que caen del cielo, sino que tienen su principio en la defensa de la dignidad humana. La persona tiene una dignidad y no puede renunciar al derecho de que se respete su cuerpo. Eso en cuanto a la razón ontológica. Ahora, en cuanto a la razón psicológica, la gran mayoría de personas que se involucran en estos actos, por ejemplo, como actores, actrices de pornografía, personas que se dedican a la prostitución, por ejemplo, incluso que se dedican a esto con su propia voluntad, muchas veces lo hacen bajo motivos realmente dolorosos. Por ejemplo, el abuso sexual. Hay un alto índice, más del 70%, de que generalmente las mujeres que han sufrido abusos por incesto o por violación de parte de un mayor de edad, siendo una niña, tienen más probabilidades de dedicarse a este tipo de actividades como la prostitución. Miren, cada vez es más normal y se ve con mucha fuerza actrices porno muy reconocidas en la industria pornográfica que se están retirando de eso y cuentan con lágrimas lo que es ese mundo. Muchas de ellas tienen que drogarse y beber para poder rodar un video. No son capaces, no son capaces. Es una vida muy dura y testimonios hay muchos. No hace mucho hubo una que se retiró, muy conocida, y cuenta esto con dolor y con lágrimas. Casi que la mujer que quizás rodaba esas películas, quien la haya visto,
se dará cuenta que el rostro que ahora muestra esta misma mujer en la entrevista con lágrimas en los ojos es un rostro diferente. ¿Saben por qué? Porque la pornografía tiene la capacidad de mostrar un cuerpo sin historia y sin personalidad. ¿Qué hace la pornografía? Muestra personas sin historia y sin personalidad. Tú no conoces quién es esa persona que está allí. La persona no es solamente su cuerpo, la persona es sus afectos, es su historia, es su personalidad, es su carácter, es su temperamento, es sus sueños, también sus miedos, sus virtudes como sus vicios. Eso es la persona. Pero cuando se mantiene en anonimato la historia de la persona en una pantalla, solamente ves un cuerpo despersonalizado, despersonalizado. Si la cultura y si también los medios sociales, las redes sociales y los medios de comunicación hicieran una consciente promoción y reproducción de esta ex actriz porno llorando y contando lo que pasó, realmente fuese un impacto muy grande para aquellos que alguna vez se deleitaron viéndola grabando esos videos o viéndola mientras ella hacía barbaridades detrás de la pantalla. ¿Saben por qué? No conviene para estas industrias que alimentan a seres humanos convertidos en bestias, porque en eso nos podemos llegar a convertir. No conviene a esta industria mostrar el rostro humano de las personas que ruedan estas películas, porque cuando una persona, por muy animal que se haya vuelto, se pone ante los ojos de una mujer que cuenta el dolor que significa aquello, rodar esas escenas, fácilmente puede alcanzar la conciencia de lo horrible, lo degradante que es aquello que se encuentra realizando, el ver este tipo de películas, el ver este tipo de videos llamados contenido para adultos, y lo hacen socialmente para bajar, digamos, el impacto que puede generar la palabra pornografía, ¿no? Que además pornografía tiene una etimología que viene de los griegos, pornografía, grafos, grafos, grafos es lo gráfico, lo que se muestra o se modela. Geografía, geo, tierra, grafía, el dibujo, la planimetría de la tierra, podría decirse. Geografía, geología, en fin, la grafía. Pornografía, básicamente es poner en escena, sea en pintura o en video, la actividad propia de la prostituta, de la prostituta. Eso significa pornografía. Poner en escena la actividad de la prostituta o el que se dedica a la prostitución. A la prostitución. Entonces, hay una razón ontológica que es la que les dije, pero también hay una razón psicológica o existencial. Muchas personas se dedican a esto o buscan placer en esto por desequilibrios mentales, por abuso infantil, que es muy común, por heridas afectivas, por vacíos afectivos, realmente, por odio a sí mismos. Hay mujeres que permiten que se les haga cualquier tipo de cosas horribles y degradantes, y cuando alguien con sensatez le dice o le pregunta, ¿tú por qué permites que te hagan esto? Lo único que responde es, porque yo no sirvo para nada sino para eso, para que me vean con deseo. Y lo dice incluso en medio de lágrimas. Ya se ha convencido de que es un objeto. Ya lo cree así, porque le han visto de esa forma. Ya no sabe verse de una forma distinta que no sea la de percibirse como un objeto sexual. Entonces hay personas que viven lanzadas a esto por unas razones psicológicas bastante serias. Y realmente no es porque quieran, no es porque quieran, es porque sus vacíos emocionales les lleva a ese tipo de acciones, a ese tipo de acciones.
Entonces, es una violación, pero la otra palabra es una reducción también. Es una reducción. Miren, la pornografía lleva primero a que lo sexual o la sexualidad humana se reduzca a lo genital. Generalmente cuando yo he ido a colegios o he hecho talleres con adolescentes, incluso con personas grandes, adultas, yo les pregunto, quiero que me ubiquen dónde queda la sexualidad humana. Generalmente las personas dicen que los genitales, pero no. La sexualidad humana no son los genitales. La sexualidad humana es todo el conjunto de dimensiones, de rasgos que me hacen ser a mi hombre y a otra persona, a una mujer, la hacen ser tal, una mujer. Eso es la sexualidad. La sexualidad se encuentra presente evidentemente en mis órganos genitales, claro que sí, como varón, pero lo único que me hace varón no son mis genitales. Me hace varón mis pensamientos de varón, de hombre, mis sueños de hombre, mis deseos de hombre, mi manera también de ver el trabajo o el estudio, de ver las relaciones como varón, como hombre. El rol que yo cumplo como hombre en una relación o en el hogar habla mucho de la sexualidad. Hemos reducido la sexualidad humana a lo genital, cuando en principio no es eso. Genital es genital, sexualidad es todo lo que somos como hombre y como mujer. Y como mujer, la feminidad de una mujer, su ternura, su cuidado, su protección, su capacidad de maternidad, de ser madre. Desde muy pequeña las niñas aprenden a ser mamá, desde muy pequeñas. Y eso es la sexualidad. La sexualidad es todo lo que nosotros somos como varón y como mujer. Pero entonces se reduce la sexualidad a lo genital y luego lo genital a lo material, considerando una persona como un mero objeto de placer. Y puesto que la pornografía no tiene la capacidad para poder mostrar a una persona más allá de lo que muestra su piel, para conocer su historia, la pornografía nos enseña, nos básicamente nos programa para utilizar a las personas, para utilizarlas. Y reducimos de tal manera, incluso todo lo que tiene que ver con el cortejo, con las relaciones, que no nos damos cuenta que una relación involucra mucho más allá de lo genital y que una caricia no necesariamente tiene que ser lujuriosa. Nos olvidamos de eso. Una relación realmente humana va mucho más allá de todo eso, de lo meramente animal. Y esa reducción, reducir las relaciones solamente al placer que podemos sacar de ellas, nos hace actuar incluso peor que los animales. Peor que los animales. Mucha gente dice, no, la lujuria nos hace animales, pero no, la lujuria nos hace peor que animales, porque los animales viven conforme a un principio de instinto. Los animales se mueven por instinto. Solamente pensemos, por ejemplo, en la pasión de la ira. ¿Será que un animal que despedaza a otro, llámese una fiera que despedaza a un animal más indefenso y más débil, lo despedaza totalmente y se lo come? ¿Será que ese animal actuó con ira, con rabia? No, los animales no cogen rabia ni tienen ira, ni tienen malicia en lo que hacen. El ser humano sí. El ser humano sí. Por ejemplo, los animales, ¿por qué matan? Por dos cosas. Los animales silvestres o las fieras matan por dos cosas. Primero, para alimentarse y segundo, para defenderse. Los animales matan para eso, pero un animal nunca mata por venganza. Matar por venganza es algo que solamente se ve en los seres humanos. Matar por venganza. Los animales no matan tampoco buscando entretenimiento en el sufrimiento del otro, no, pero las torturas sí son propias en el mundo de las personas. Por lo tanto, cuando actuamos de esa forma, actuamos peor que los animales. Una persona mata a otra por lascivia, por diversión, por entretenimiento. Es horrible, pero es cierto. Actuó como un animal. Eso es falso. Actuó peor que un animal.
porque los animales nunca matan por lascivia, ni por diversión ni entretenimiento. Los seres humanos podemos llegar a ese nivel. Y es por eso que la vida moral en el ser humano es importante, porque no tener vida moral ni principios actuaríamos peor que los animales, mucho peor. Pues en el campo sexual ocurre lo mismo. La financiación, por ejemplo, de pornografía con adolescentes o con niños. Eso pasa. ¿Y cuál es el negocio? ¿Cuál es la moneda de cambio de la pornografía? Porque uno dirá, ¿cómo es posible que la pornografía sea las empresas más lucrativas en el mundo si el porno es gratis? ¿Cómo es eso posible? Porque la moneda de cambio actual no es el dinero. La moneda actual es la atención. La atención. ¿Cuántas personas conectadas viendo un video pornográfico en una de estas páginas? La moneda de cambio es la atención. Hoy el mundo paga todo lo que sea por la atención de las masas. Y así es como se lucra esta industria, por nuestra atención. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible que hayan financiado toda una estrategia para poder captar jovencitas de 11, 12, 13 o 14 años, a veces hasta menos? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que esas industrias tengan plata? ¿Por qué? Por el clic que muchas personas dieron a sus páginas. Por lo tanto, hay una culpa social, hay un pecado social. Ver pornografía es también un pecado social porque aportamos esa moneda de cambio que se llama atención, que mantiene viva precisamente esa maquinaria, esa industria que actúa de forma animal, de forma animal. Y hay muchas parafilias, sadomasoquismo y un montón de cosas, y todas estas corresponden a categorías propias de la pornografía. Actuamos mucho peor que los animales. Y la pornografía genera tal reducción que se aprecia un cuerpo sin historia, sin personalidad, y esto mantiene la conciencia tranquila y lujurioso. Pero solamente aquel capaz de contemplar el sufrimiento de quien vive esta realidad puede ser el principio para poder romper con estas cadenas. Pero ahora vamos a un punto importante del webinar de hoy, y este punto parte en dos este encuentro. Hay quienes quieren dejar la pornografía. Hay quienes quieren dejar la esclavitud sexual, pero ocurre algo, y es que no pueden, no pueden. Y esto pasa cuando las heridas ya han tocado la esfera de la afectividad, de las emociones, de los sentimientos, la manera como el hombre se relaciona con el mundo, la manera como el hombre siente el mundo. Hay quienes dicen, mira, yo sé que esto está mal, me parece horrible lo que está pasando, me parece horrible que haya niños involucrados en esto, pero simplemente no lo puedo dejar. No lo puedo dejar, ¿por qué? Porque siento que mi cuerpo lo necesita. Porque si no veo pornografía, resulta que yo siento que no puedo dormir. Si no veo pornografía, no puedo comer. Si no veo pornografía, no puedo estar tranquilo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que se haya pasado simplemente un mal hábito que se transformó en vicio y luego termine siendo una necesidad incluso fisiológica? Algunos dirán, no es una necesidad fisiológica, y evidentemente no lo es, pero en ocasiones tiende a configurarse tanto el acto sexual como una medida necesaria para la estabilización de las emociones del individuo, que termina siendo realmente como una necesidad. Entonces aquí entra un problema muy grande, que es el que quiero detenerme. Quiero detenerme y para eso dejo compartir un momento. A ver, resulta que la pornografía actúa como una droga. Anteriormente se consideraba o se creía que la droga son todas las cosas que las personas consumen, llámese marihuana, éxtasis, cocaína, etcétera. En fin, hay muchas drogas. Se creía que la drogadicción consistía en eso, el consumo de sustancias alucinógenas. Pero resulta que lo que pasa es que muchas de estas drogas son hormonas sintéticas o corresponden a ciertas sustancias que el cuerpo de por sí ya produce.
ya produce. El cuerpo, como de fábrica, podría decirse, produce naturalmente neurotransmisores como son las oxitocina, las endorfinas, serotonina, adrenalina, dopamina, y todas estas juntas nos llevan a experiencias propias de placer, de deleite y de agrado. Cada vez que hacemos algo agradable, nuestro cuerpo segrega esos neurotransmisores y sentimos que nos agrada leer un buen libro, ver una buena película, compartir con familiares y amigos, contemplar un paisaje bonito, un amanecer, ver un familiar que hace mucho tiempo no lo veía y abrazarlo. Todas esas sensaciones agradables que el cuerpo experimenta son propias de unos neurotransmisores que el cerebro produce naturalmente. Adentro tenemos como una fábrica. Yo lo explico así. Tenemos una fábrica que produce sensaciones de gratitud, de euforia, de placer. Tenemos una fábrica en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona consume droga y consume droga que viene de afuera y que no produce adentro, puede decirse que son productos exportados. Así se dice, vienen de afuera. ¿Sí? O importado es la palabra. ¿Sí? O exportados. Ya me confundí. Bueno, productos que vienen de afuera, los produce adentro, pero desde afuera le llega con mucha más intensidad y en mucha mayor cantidad. ¿Qué pasa? Que el cerebro se da cuenta o percibe que lo que él produce, importados, muy bien, gracias Judy, importados es la palabra. Cuando el cerebro se da cuenta, percata que lo que él produce ya viene importado, que le viene desde afuera, él deja de producirlo. Entonces pareciera como si el comercio interno fracasara. El comercio interno, de cierta manera, fuese clausurado, fuese cerrado, fuese quebrado. El cerebro deja de producir esto, ¿por qué? Porque ya le está viniendo de afuera, lo deja de producir por eso. Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente, la dopamina, serotonina, endorfinas que son necesarias para el organismo, el cuerpo lo deja de producir porque ya le viene de afuera, y lo que pasa es que vive después dependiente de estos. Cuando esta persona deja de consumirlos, puesto que ya el cuerpo no los produce como antes lo hacía, y son necesarios para la vida humana, necesita de estos. Por ejemplo, antes sentía satisfacción de cosas muy pequeñas. Sentía satisfacción en la experiencia de gratitud ante un paisaje bonito. Y ahora sale con su familia a ver un paisaje, pero ya no le llena. Ve a sus hijos que tenía años sin verlos y ya no le llena. Ve al equipo de fútbol que le gustaba y ya no le llena. Está compartiendo con su pareja y ya no lo llena. No lo llena. A ver, nada de estas cosas evidentemente nos llenan de manera plena, pero no le llenan en el sentido que ya no le generan ningún tipo de satisfacción. No le generan satisfacción. Entonces, ¿qué hace la persona? Consume, consume. No sabe estar entre los amigos, no sabe estar entre la familia, no sabe degustar de las cosas pequeñas de la vida y se nubla y cae en el sinsentido en su vida porque simplemente encuentra plenitud aparentemente y salida al sufrimiento, la angustia, inquietud en la actividad adictiva. Pues resulta que la pornografía actúa igual. Los científicos han demostrado que las partes del cerebro que se iluminan cuando una persona consume drogas, las partes del cerebro que se iluminan son exactamente las mismas que se iluminan cuando una persona ve pornografía. Son exactamente las mismas. El cerebro de una persona adicta a la pornografía y el cerebro de una persona adicta a la heroína lo notan y son iguales. Los patrones son exactamente idénticos o por lo menos semejantes. La persona adicta a la pornografía es como un adicto que se encuentra bajo un puente. Lo que pasa es que el placer no lo saca de una sustancia propiamente, sino de una imagen, de una imagen. Y la pornografía
estimula tanto la dopamina en el cerebro, la estimula tanto que llega un punto en el que el cuerpo genera tolerancia y cada vez le gusta menos la pornografía, pero cada vez la quiere más. Parece paradójico, pero es verdad. Cada vez la quiere menos, pero cada vez le gusta más. La quiere más. Cada vez le gusta menos, pero cada vez la quiere más. Es la palabra, la quiere más. Entonces, como cada vez le gusta menos, tiene que variar, buscar otro tipo de contenido, porque cada vez le gusta menos. Tiene que buscar contenidos cada vez más distorsionados, más bizarros, más distorsionados. Y eso poco a poco va minando no solamente el cuerpo espiritual de la persona, sino también su talante moral. Lo va debilitando mucho, demasiado. El Señor dijo en su palabra, todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Ya cometió con ella adulterio en su corazón. La pendiente de la lujuria. En el primer punto de la pendiente de la lujuria se encuentra la fantasía. La fantasía. Y lo que precisamente alimenta la pornografía y también junto con ella la masturbación es la fantasía. Y la fantasía poco a poco va destruyendo a la persona en la capacidad de poder establecer relaciones realmente profundas con otra persona, con otro ser humano, la capacidad de poder conectar corazón con corazón, la capacidad de poder ver a alguien con ojos limpios sin la extrema necesidad de tomarlo como un objeto momentáneo de placer. La persona va a vivir constantemente buscando aprovecharse del otro, buscando las maneras de estar solos, buscando la manera de verte con lascivia para que tú me correspondas y hagamos algo y nos usemos. Eso es propio de la pornografía, lo que puede generar en el ser humano. Y si algo genera esto es insatisfacción, es dolor, es angustia, es amargura. Porque, entre otras cosas, el hombre es un ser en salida. Nosotros hemos sido creados para vivir en salida, para poder expresarnos. Miren, ¿qué es la danza? El arte de la danza. Quienes son, y hay estudios de eso, ¿no? ¿Tú qué estudias? No, yo estudio danza, no dirá, pero ¿cómo así que danza? Danza siendo un arte, con ella se busca expresar la interioridad del hombre en la danza, en la pintura, en la música. ¿Qué hace el hombre en estas artes? Expresa. El hombre es un ser de expresión, es un ser en salida. Expresión. ¿Presión qué es? Presionar. Ex hacia afuera. ¿Qué es expresión? Presionar hacia afuera. El hombre naturalmente quiere expresarse. Cuando el hombre no se expresa, siente que se destruye. Siente que se destruye desde adentro. Eso pasa, por ejemplo, con la persona que quiere llorar, la persona que se siente triste, se expresa. El hombre es un ser en salida y una de las maneras del hombre realizarse en el amor es pudiendo salir al encuentro del otro. Y la pornografía no permite que la persona salga de sí, sino que se mantenga en su egoísmo. Se mantenga en su egoísmo, procurando lo que le agrada, lo que le gusta, lo que le satisface. Pasa, por ejemplo, con la masturbación. La persona que es adicta a la masturbación va a llegar a un punto en el que inevitablemente quiera llevar los ritmos de su placer. La persona que se masturba, ¿para qué lo hace? Para buscar placer sexual. Esa persona lleva los ritmos de su placer. Sabe cuándo terminar, cuándo aumentar o disminuir la intensidad, la persona maneja los ritmos de su placer. Cuando esa persona esté con alguien sexualmente hablando, no va a tener relaciones sexuales con una persona, se va a masturbar con una persona. La va a utilizar para poder tener placer egoísta. La sexualidad es una dimensión muy delicada y determinante para nuestra felicidad. Si no sabemos vivirla de manera adecuada, vamos a vivir siempre tristes, insatisfechos y vacíos.
porque no podemos contar con la capacidad de poder desarrollar relaciones realmente maduras y sólidas. No vamos a ser capaces de construirlas. Y esto significa un dolor muy grande. Es una destrucción al proyecto de vida. Una persona consume esto, se destruye con estas actitudes de lujuria. Cuando vive en pro del placer sexual inmediato y egoísta y desordenado, la persona destruye algo principalmente. Y aquello que destruye se llama proyecto de vida. Es el proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida del hombre? Ser feliz. Pero el hombre solamente es feliz en la experiencia del amor. Y el amor exige en nosotros libertad, limpieza de corazón, pureza de corazón. Si el hombre no tiene limpieza de corazón ni pureza de corazón, muy difícilmente puede realizarse en aquella cosa que lo lleva a la plenitud de su existencia, y es el amor. La pornografía, los actos lujuriosos destruyen nuestro proyecto de vida. Pero todo esto nos ha llevado o nos llevará a una cosa, y es la salida. ¿Cómo salir de todo esto? Y yo les quiero plantear algo. El camino a la salida. Aquí ustedes ven un bosque y en medio del bosque un camino. Un camino. Ustedes logran ver allí como se ve como las huellas de un carro que pasó. Allí se ven dos huellas. Cualquiera pensaría de forma inmediata que se trata del rastro de un carro que pasó por allí. Si se dejase, si dejasen de caminar personas por ese lugar, dejasen de caminar personas, ¿qué creen que ocurriría? Digamos que por el transcurso de 4 o 5 años, no pasa más nadie por allí. ¿Qué pasa en ese tiempo? Ujú. ¿Qué creen? ¿Quién lo escribe, si quieren, o lo dice? Pues la naturaleza reclama todo lo que era antes. Así es, Nelson. La naturaleza reclama todo lo que era antes. Lo reclama absolutamente todo. Resulta que en el cerebro hay algo que se llama vías neurales. Vías neurales. Cuando nosotros nacemos, no tenemos ninguna vía neural en nuestra cabeza. ¿Qué es una vía neural? Una vía neural básicamente es aquel camino que se forma entre una neurona y otra, que le pasa información. Una vía neural. Nuestro cerebro tiene muchas vías neurales, muchas conexiones, y esas conexiones configuran mucho de nosotros, la personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder, nuestra forma de responder. Son vías neurales en la cabeza. Y cada vez que más se realiza una actividad, se forja una vía neural. Por ejemplo, para un movimiento o una actividad como el conducir una motocicleta o el carro, se forma una vía neural. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que llega un punto en el que uno maneja y uno no es consciente que está manejando? Uno sabe que está manejando, pero uno no está pensando que está manejando, simplemente uno maneja. O la persona que toca un instrumento, llega un punto en el que no es consciente de los acordes, simplemente los toca. Al principio era un poco torpe al manejar un carro, un poco torpe al tocar una guitarra. O el atleta o el futbolista que hace movimientos como un rayo y eso lo lleva a hacer una jugada para poder meter un gol, por ejemplo. Todas esas acciones generan vías neurales. La repetición de un mismo acto genera una vía neural. Y entre más se realice el acto, la vía neural cada vez se hace más fuerte. Por ejemplo, si por ese camino solamente pasaran una hilera de personas, el camino fuese corto.
Pero si pasan carretas, se hace cada vez más grande. Si pasan camiones, se hacen cada vez más grandes. Si pasan dos camiones el tiempo, se hace cada vez más grande. Es decir, en la medida en que más se transite por allí, la vía se hace cada vez más fuerte, más gruesa, más intensa, más concurrida, más fluida. Hay más flujo por esa vía. ¿Por qué? Porque es más ancha, es más fuerte, es más densa. Entre mayor sea el flujo, más grande se hace la vía. Y como es más grande, más tarda para que la naturaleza reclame lo que es suyo. Cuando una persona ve pornografía, resulta que su cerebro no está solamente contento percibiendo aquello y deleitándose. El cerebro está trabajando. Y todo eso que ves, todo eso que percibes, que analizas, que reflexiones, todo eso de lo que te dejas impactar, poco a poco va generando vías neurales en la cabeza, las va generando, las va generando. Y llega un punto entonces en que ya hay una forma de pensar particular respecto al sexo, se forman los fetiches. Hay hombres que de pronto ven por ejemplo, un sillón rojo y el sillón rojo les despierta en ellos placer sexual y los lleva a recordar una escena de una película pornográfica que vieron y les lleva a recordar un fetiche que vivieron con el color rojo, que les recordó las prendas rojas de una mujer con la que estuvieron, en fin. ¿Pero por qué? Todo su cerebro está conectado para conducirlo a eso. Es como si todas las vías neurales conectaran a lo mismo. Y lo mismo es que solamente piensa en sexo. Solo piensa en sexo. Y esas vías neurales son tan fuertes en su cabeza que en una conversación cotidiana de pronto hablan o dicen algo que puede darse malentender y enseguida piensa mal. Enseguida le salta a los ojos y a la mente una imaginación. No sabe estar tranquila. Todo su mundo gira a lo mismo, gira en torno al sexo, gira en torno al placer, gira en torno a la satisfacción sexual. ¿Pero por qué? Porque tiene vías neurales muy forjadas, muy fuertes, muy, pero muy intensas. Gracias a Dios, el cerebro cuenta con una cierta neuroplasticidad. ¿Cómo así? El cerebro no es sólido, puede cambiar con el tiempo. Cuando se ha llegado ya a adicciones sexuales se debe a que ya se han causado en la cabecita vías neurales muy sólidas. ¿Y qué hay que hacer? Andrés, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que dejar de hacer esos hábitos que fortalecen las vías neurales. Hay personas que cuando ven pornografía dicen, esta es la última vez que veo pornografía. Buscan ver pornografía para dejar de ver pornografía. O hay gente que fuman buscando dejar de fumar o toman buscando dejar de tomar. Entonces se mienten diciendo, hoy va a ser la última vez que voy a tomar. Y voy a tomar bastante para que no me queden ganas de tomar. Eso nunca va a pasar. Porque cuando la persona toma, lo que está haciendo es reforzando el sistema. Lo refuerza mucho más. Y como lo refuerza, no puede salir con facilidad. La clave está en dejar de hacerlo hoy. Hoy. Hoy no tomaré. Hoy no fumaré. Hoy no veré esto o aquello que me destruya por dentro. Hoy no lo haré. Un día a la vez. Un día a la vez. Pero no solamente es un trabajo de resistencia. Hay que también elaborar nuevas vías neurales. Nuevas vías neurales. No se trata solamente de luchar cuando vengan los momentos de tentación. Es también reemplazar aquellos espacios en los cuales se buscaba el vicio para hacer cosas que realmente construyan. Por ejemplo, ejercicio, salir a correr, aprender a tocar un instrumento, leerse un libro, compartir con amigos, para ir generando nuevas vías neurales. Y uno dirá, pero esto es una ayuda muy psicológica. ¿Dónde está Dios aquí? Es que Dios está en todo. Dios se encuentra en todo. Primero, Dios es quien te va a iluminar para darte cuenta que la lujuria destruye.
lo primero. Lo segundo, te va a dar la luz, la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad para poder superarte tú mismo, para poder avanzar, para poder caminar, para no dar por vencido. Eso también lo viene a hacer Dios. Y tercero, es un proceso en el que debes ir de la mano de Él. Porque a veces las raíces puede que no las tengamos muy claras. La raíz por la cual se ve este tipo de contenidos. Y puede deberse a cosas de la infancia que no recordemos. Pero hay que ir a esos lugares para que Dios sane, para que Dios libere. La manera de liberarnos de esas ataduras, cuando ya se han generado vicios, adicciones, es precisamente generar nuevas vías neurales, nuevas vías, hacer nuevos recorridos, nuevos pasos, nuevos caminos que implican nuevas amistades, nuevos caminos que implican nuevos hábitos, porque el entorno también habla muchas veces del estado en el que se encuentra nuestro corazón, nuestra vida. ¿Cómo es el entorno en el que vivimos? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo mantenemos nuestros espacios? ¿Cómo mantenemos nuestras amistades? ¿Cómo mantengo mi trabajo? ¿Cómo mantengo mi orden? ¿Cómo mantengo mis finanzas? El orden externo habla mucho del orden interno, la manera como tenemos el orden en el corazón. La actitud de caminar en castidad es un acto de amor muy profundo hacia nosotros mismos. Y por otro lado, desenfrenarse en este tipo de actitudes es un acto no solo de egoísmo, pero es un acto de autodestrucción, de autolesión, de autolesión. Herimos nuestro proyecto de vida, porque eso es lo que principalmente hace la lujuria. Herimos nuestro proyecto de vida, nos estancamos, no somos capaces de trascender, de andar. Entonces, queridos hermanos, ese es lo que yo les quería plantear. No hay una fórmula mágica que no lo dejé y ya, no, no hay una fórmula mágica, pero es ¿a qué le inviertes tu vida? ¿A la oración? Acostúmbrate a cerrar tu cuarto, ponerte en intimidad con Dios y contarle tus problemas, lo que sientes, lo que vives, ¿sí? Dice la palabra de Dios, eh, entra en tu cuarto en lo secreto, de ahí en lo secreto Dios te escuchará. De verdad, a mí me causa mucha alegría que estemos aquí porque yo creo que más de estos espacios se necesitan realmente. Pero bueno, todo este tema también puede ampliarse mucho más con lo que ustedes puedan comentar. Entonces, quiero escucharlo ustedes. Preguntas que tengan, dudas, inquietudes. Yo creo que sus preguntas pueden apuntar de manera más precisa, pues, a problemáticas que nosotros podemos estar viviendo o por las que hemos pasado. ¿Sí? Entonces, quisiera escucharlos ustedes, algunas preguntas, inquietudes, dudas, ninguna. Hola, André, buenas noches. Eh, bueno, vale, Jesús. Ahora Simón que también levantó la mano, pero ya que activaste el Ok, micrófono, qué vale, pena, dale, no, dale Jesús, dale. como no, André, bueno, entré tarde, la verdad, qué pena, estaba un Tranquilo. día de loco, bendito sea Dios. Quería preguntarte, de pronto, no sé si lo hablaste, la verdad, la cuestión de cómo, uno, recuperar la inocencia que deberíamos tener, inclusive estando casados, ya llevando una vida activa sexual. O sea, cómo recuperar como que esa inocencia que deberíamos tener, porque en realidad el Señor dice que seamos como niños, o sea, inocentes. Y lo otro es cómo recuperar o sea, la visión, o sea, como tenemos la vista contaminada, o sea, como que qué hacer para que se descontamine.
Ya cuando uno ha contemplado todo ese tipo de materiales y todas esas cosas en todos los grados posibles, y también las redes sociales nos contaminan de todo eso, y pues también los entornos, porque ahora mismo para nosotros los hombres la parte de que las mujeres la vestimenta nos perjudica también la vista. Entonces de pronto como que uno, ¿cómo recuperar esa inocencia para uno poder descontaminar la visión, o sea, la vista como tal? No sé si me entienden la idea. Sí, entiendo perfectamente. Bueno, mira, Jesús, primero, la inocencia no es ausencia no es falta de conocimiento, no es falta de conocimiento. Pero generalmente se habla de la inocencia de los niños, pero la inocencia de los niños es una inocencia por falta de conocimiento. Por ejemplo, ellos mm, pueden salir desnudos corriendo por la casa sin ningún tipo de maldad. Incluso pueden llegar a ver el cuerpo desnudo de otra persona sin ningún tipo de maldad o lascivia. Es por falta de conocimiento. En ellos aún no se ha, digamos, desarrollado ese sentido del pudor en ciertas edades. Entonces, es una inocencia por falta de conocimiento. Ahora, la inocencia de una persona ya madura, la inocencia de una persona o la recuperación de una inocencia de una persona madura, adulta y que ha pasado por muchas cosas, no es llegar a un estado de falta de conocimiento, sino todo lo contrario, de pleno conocimiento. Cuando la persona sea capaz de contemplar con una mirada radicalmente nueva, con unos sentimientos rectos, sea capaz de contemplar el valor que entraña la sexualidad de cara a las relaciones, de cara a la donación total al cónyuge, de cara a el misterio que envuelve las relaciones sexuales, el misterio divino que envuelve, que es un regalo de Dios, que, que es bello en sí mismo, que es hermoso, que implica una entrega radical de sí mismo a la otra persona. Cuando uno es capaz de contemplar con nuevos ojos lo que uno ya ha conocido de una manera equivocada en el pasado, entonces la inocencia se hace presente nuevamente en el corazón. Es cuando uno tiene la capacidad de poder apreciar con limpieza, con limpieza, con pudor y con profunda reverencia. La clave está en la palabra reverencia. Reverencia. Un niño, por ejemplo, cuando llega a una iglesia hace ruido. Es inocente y hace ruido porque no tiene conocimiento de que ese lugar no es para gritar ni para jugar. Nosotros que somos ya maduros, grandes, adultos, nos damos cuenta que en una iglesia hay que mantener la compostura. ¿Por qué? Porque ese lugar es santo, ese lugar es sagrado. Y claro, esa conciencia ha sido atravesada por un proceso serio de conversión y también por un conocimiento profundo, por una apertura a dejarnos deslumbrar por el misterio de Dios. Es que en una capilla de adoración debo estar en un recogimiento y silencio total, que es lo que exige este momento tan sagrado, este lugar tan santo. ¿Ves? Hay una apertura total a ese misterio que nos embriaga, el misterio de Dios en el altar, por ejemplo. Pues resulta que también debemos tener una apertura a dejarnos eh, envolver del misterio que entraña la sexualidad humana. La sexualidad humana. Esto se logra a través de un proceso de purificación de nuestra conciencia, que te lo da la lectura, que te lo da la meditación, ¿sí? La meditación de lo que leemos, lo que leemos. Todo lo que tiene que ver con la teología del cuerpo, y especialmente con el análisis teológico del acto sexual, nos ayuda muchísimo a purificar nuestra mente y eso nos abre a un misterio, un misterio que envuelve los sentimientos, que envuelve las emociones, que envuelve toda esta dimensión afectiva del hombre. Pero la clave está en la pureza de los recuerdos, de la imaginación, de una nueva formación, que eso requiere tiempo y una apertura a dejarnos admirar por el misterio del cuerpo desnudo del cónyuge, por la belleza de su mirada, por la belleza de su disposición de entregarse totalmente a mí, que requiere de mi persona la mayor disposición y reverencia para recibir a mi cónyuge. Eso es hermoso, eso es bello, y este idioma tiene que hacerse
común hablarlo de esta forma. Lo que pasa es que la cultura actual dificulta este proceso, porque por un lado podemos estar haciendo todo el esfuerzo de leer cosas que nos nutren y de contemplar relaciones de la manera adecuada, pero por otro lado la cultura nos está bombardeando con música, con literatura y con cine que va en oposición a todo lo que defendemos. Entonces hay que hacer también una pequeña batalla cultural, una renuncia a todo ese mundo, porque muy difícilmente voy a poder empatizar con un lenguaje del cuerpo realmente íntegro y santo si es que por otro lado me sigo alimentando de fuentes donde destruyen la dignidad de lo que yo procuro defender. Entonces también hay que renunciar a todas estas cosas y colocar límites a todo lo que de pronto nos lleva a una comprensión errónea de la sexualidad. Entonces sí es posible, pero es un camino de día a día, ¿vale? Espero haberte podido responder, Jesús. Vale, Simón, vamos con Simón y una pregunta más. No te escuchamos todavía, yo no te escucho. Bueno, mientras tanto que Simón ahí soluciona, vamos con Carla, mientras que tú ahí, Simón, vas viendo. Sí, Carla, adelante. Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Tengo una pregunta. ¿Cómo Dime. ayudar a los menores de edad que ya tienen una adicción muy fuerte a la pornografía? Ok. Primero, menores de edad, bueno, menores de edad es fácil, o sea, básicamente es restricción a uso de celulares y de internet, ¿sí? Eh, Nada de computadores en el cuarto, computadores en la sala. Estamos hablando de menores de edad, ¿vale? Computador en la sala y su utilización a la vista de los papás. Y celular muy restringido. Celular, nada de celular en los cuartos, al dormir. Esto parece una educación muy tradicional y conservadora, pero es la que funciona realmente. Y celulares fuera del cuarto antes de irse a dormir. O sea, ya se va a dormir, papá y mamá recogen los celulares en un cofrecito y los mantienen en su cuarto y se los dan al día siguiente. Eso es muy, muy importante. Ahora, eso en cuanto a la educación, digamos, más en un nivel negativo. Negativo no porque sea malo, sino negativo en el sentido que es de negación de lo que no deben hacer o las restricciones que se le colocan. Pero por otro lado, también debe haber una educación en positivo y es el ejemplo de los padres. El ejemplo de los padres. Cuando es posible, en esta dinámica de familia, la presencia del papá y la mamá, es muy importante la manera como el padre trata a la mamá delante de los hijos. Porque esa reverencia que el padre tiene ante los hijos respecto a su esposa, la manera como le trata, cómo se dirige a ella, siempre con respeto y amor, genera un impacto muy grande en los hijos. Los padres creen que los hijos no notan esto, pero sí lo notan y bastante. Notan la manera como los padres se tratan. Y cuando pues, los hijos ven que el padre trata con respeto pues, a su mamá, los hijos comprenden que no solamente su madre, sino que toda mujer debe ser tratada de la misma forma, porque los niños actúan al principio de sus vidas, en sus primeras etapas, por imitación. Entonces es muy importante el ejemplo que se ve en casa. No es una tarea solamente que le incumbe a los hijos, es una tarea que incumbe a toda la familia. Porque si se le procura incumbir al hijo que no vea pornografía, pero papá, por ejemplo, escucha reggaetón, que es pornografía auditiva, entonces evidentemente ahí no hay una coherencia. Es importante, el hombre debe aprender a ser coherente. La coherencia es principio de integridad, de integridad. Entonces, eh, hay que enseñarle a los hijos desde el ejemplo, desde el ejemplo. Mm, Y también cuidar mucho lo que reciben en el colegio, la educación. ¿No? Que papi y mami llegó una empresa a darnos una charla de afectividad y sexualidad en la escuela, pero a veces las charlas son
devastadoras. O sea, los padres deben estar muy atentos a la educación de los hijos. Entonces, sería principalmente los consejos que yo te daría. ¿Vale? Dale, Simón, ¿pudiste resolver? ¿Ahí se me Vale, escucha? vale, Carlos. Sí, ahora sí te escuchamos. Fuerte y claro. Perfecto. Creo que eran los audífonos que están conectados. Bueno, mi pregunta es pues más relacionado con la parte teológica Sí, y es como Jesús, como tú dices, pues es bonito aquí menciones que con el ejemplo de los papás, los hijos pueden aprender. Pero entonces, como el ejemplo de Jesús nos ayuda a, a ir en contra de la pornografía, ¿sí? Porque pues en el Evangelio de Juan, cuando Jesús eh, dice nuevo mandamiento que es ámense unos a otros como yo los amo a ustedes, pues porque en la pornografía no hay un amor pleno, ¿no? Porque no estás amando a la otra persona que estás viendo. Entonces, como el amor de Jesús y como su vida aquí en la tierra, pues nos ayuda. Sí, esa es mi pregunta. bueno, primero, pues la experiencia de Jesús, de su amor, nos ayuda principalmente pues a valorar a las personas, porque el amor viene de Dios. Cuando uno ha experimentado a Dios, uno ya ve el mundo con ojos diferentes. Entonces, la experiencia de Dios es importante, experiencia que la tenemos en los sacramentos, la tenemos en la contemplación o el momento de adoración en la Santa Eucaristía, la formación es muy importante, la formación espiritual de los libros que leamos, de la misma palabra de Dios, la meditación que hagamos de esta. Todas estas son experiencias que promueven el encuentro con Cristo, con Jesús, que nos llevan a su vez a una experiencia de amor verdadero, y el amor sana estas heridas y nos lleva realmente a vivir con santidad esta dimensión de la sexualidad. Y bueno, Jesús, ¿cómo nos ayuda a ver de una manera diferente el sexo? ¿Cómo nos ayuda? Contemplando la pasión, la cruz, contemplando la pasión. A ver, generalmente cuando nosotros, y esto es muy serio, es importante lo que voy a decir, cuando nosotros reflexionamos lo que tiene que ver con la sexualidad, con el daño que genera el pecado en nuestras vidas, y a esto nosotros ingresamos a la experiencia de Dios y especialmente todo lo que tiene que ver con la pasión, con la crucifixión, tendemos a quedarnos exclusivamente en aquella reflexión de mi pecado, esto que acabé de hacer, este pecado sexual que acabé de cometer, crucifica a Jesús. Este pecado que acabé de cometer, crucifica a Jesús, me destruye, lo maté en mi corazón, perdí la gracia de Dios. Esto es importante, es muy importante, pero de forma increíble poco se reflexiona, muy poco se reflexiona sobre el valor que yo tengo como persona y el valor que la persona que yo vi en el video tiene como persona. Mire, muchos después de ver pornografía pueden sentir el dolor por haber ofendido a Dios. Señor, te ofendí, pero pocos se detienen en, fui capaz de ver un video en donde una hija de Dios, que no conozco por cierto, en donde una hija de Dios está siendo tratada de esa forma. O sea, incluso nuestra culpa muchas veces se encuentra atravesada por el dolor de haber fallado a una promesa que yo mismo me hice o que le hice a Dios, o a veces por miedo al infierno. No, mi dolor se basa en eso, en un temor a condenarme, en un temor a que Dios me abandone, en un temor de que me vean como un enfermo en la iglesia, etc. Pero muy poco hay un arrepentimiento porque contemplé de manera indigna o violenté el derecho de otra persona de mantener su cuerpo en privacidad y respeto. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros solamente manejamos este discurso desde cometiste un pecado y no desde faltaste al valor que tienes como persona y al valor del otro, nunca vamos a entender que este acto nos destruye realmente.
y nos hace viles moralmente, nos hace viles, porque nos quedamos solamente en el argumento religioso. Cometí un pecado, perdí la gracia de Dios, pero nunca llegamos mucho más allá. Violenté la dignidad de otra persona y violenté mi propia dignidad. Es muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, no solamente lo hizo por nuestros pecados, también lo hizo para liberarnos. Lo que implica que ese acto de entrega de Jesús en la cruz nos demuestra el valor que todos y cada uno de nosotros tenemos como personas. El Señor entregó su cuerpo en la cruz por nosotros, para rescatarnos del pecado. Por lo tanto, cada vida humana tiene tanta importancia como la sangre de Jesús. Jesús no dio la vida por todos, dio la vida por ti. Dio la vida por ti. Y cuando entiendes que esa persona que se encuentra al frente, su dignidad depende de un sí o un no tuyo, pero se pone frente a esa decisión, se pone Jesús lleno de sangre y comprendes que Él también derramó la sangre por esa mujer cuya dignidad depende de un sí o un no tuyo, de un sí acepto violentar su dignidad o un no porque quiero defender su dignidad. Cuando se pone Cristo en la mitad, en el centro, es mucho más sencillo decirle no a cualquier tipo de tentación que se presenta. ¿Por qué? Porque viendo a Jesús lleno de sangre contemplas y eres consciente de que Él dio la vida por ella, dio la vida por Él, dio la vida por esas personas que aparecen en la pantalla y que por no conocer el amor de Dios están permitiendo que sean tratadas de esa forma. Entonces, la pasión de Dios, de Cristo, es muy importante en este caso. Es muy importante para nosotros comprender de que ninguna persona puede ser tratada como objeto porque Cristo dio la vida por ella en la cruz. Entonces, lo que tendría ahí para comentar. Y bueno, ya para concluir, las inscripciones siguen abiertas para el curso de Teología del Cuerpo, Generación 2. Va a empezar el 17 de noviembre. Ya hay varias personas inscritas. Quien quiera más información puede escribirme por el número de la institución. Es un curso que se encuentra avalado por la Asociación Española de Personalismo. Muy interesante todo lo que hablamos en ese curso. Aquí les muestro un poco pues, las clases introductorias que damos, que son 3. Aquí se encuentra cada una de las imágenes de las clases introductorias que damos. Luego vamos con un primer periodo donde vemos los fundamentos filosóficos de la teología del cuerpo. Toda teología seria tiene detrás una reflexión filosófica. Entonces aquí vemos la reflexión filosófica de la teología del cuerpo, que son todos aquellos presupuestos del personalismo que maneja. Listo, a veces la teología del cuerpo no la entendemos, pero porque tiene detrás una filosofía. Hablamos de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, de Kant, de Scheler, muy importante, y efectivamente también de Karol Wojtyla o Juan Pablo II, como lo conocemos. Estas son las próximas clases que vemos. Actualmente con el curso que se encuentra dándose, aún no las hemos dado, pero aquí ya tienen un adelanto. Damos 4 clases correspondientes al primer ciclo de las catequesis. Cristo apela al principio, soledad originaria, unidad originaria, desnudez originaria. Hablamos de la redención del corazón, cómo purificar el corazón según la teología del cuerpo. Cristo apela al corazón, también hace un llamado al corazón adúltero, nos llama a la pureza de corazón y también nos da una enseñanza sobre la ética que debe mantenerse en las obras de arte, en esta clase de estética y ética cristiana. Y por último, ya se aborda lo que corresponde a la escatología del hombre, la doctrina de la resurrección de la carne y también lo que corresponde a la espiritualización del cuerpo humano según la carta a San Pablo. Pasamos a todo el bloque que corresponde a la virginidad consagrada, como lo es el celibato por el reino de los cielos, la acción de la gracia de Dios también, el celibato por el reino de los cielos. Damos todo lo que corresponde al tema del matrimonio, hacemos una lectura de la carta a los Efesios y también vemos el matrimonio como sacramento primordial, el primero que existió. Es muy interesante esto.
el lenguaje del cuerpo. En esa clase vemos que hay de cierta manera un lenguaje litúrgico en el acto sexual en el matrimonio. Hay un lenguaje litúrgico y una liturgia del acto sexual, el lenguaje del cuerpo, y cerramos con una reflexión del Humane Vitae. Todo lo que corresponde a el acto unitivo y procreativo o los signos, los fines unitivo y procreativo del acto sexual, y por último la castidad conyugal. Entonces, es el contenido, son 27 clases, básicamente medio año, es lo que estamos aquí, vamos a dar bien. Ese es el curso de Teología del Cuerpo. Con el favor de Dios, en marzo, junto a la Asociación Española de Personalismo, sacaremos un curso de introducción al personalismo de 6 meses para que puedan descubrir mucho más lo que se habla, pues, del personalismo y puedan también integrarlo a sus profesiones. Muy, muy interesante el personalismo. Va a darse en marzo. Es un curso que va a dictar la asociación y quienes van a estar en el curso son maestros y doctores en filosofía. O sea, son personas, realmente un claustro de profesores muy interesante y también muy, muy formado y bueno, con mucha experiencia académica. Y junto a Senda, Senda es una entidad, una organización de unos colegas en México, que ellos son familiólogos y psicólogos, también son pues promotores de la teología del cuerpo, y este curso estará con el favor de Dios en febrero. Ya estamos trabajando sobre él, que es sanación integral de la afectividad y la sexualidad. Empezará en febrero. O sea, casi terminándose el curso de teología del cuerpo andando, comienza este. Aquí ya abordamos una teología del cuerpo más dirigida a la sanación. Ellos son especialistas en estos temas y va a ser también muy, muy interesante para que no se lo pierdan. Y por cierto, tenemos actualmente 3 talleres. Este fin de semana tendremos un taller que es batalla espiritual y cultural. Va a ser un taller pues maravilloso, 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 para que no se lo pierdan este fin de semana. Más adelante daremos el de noviazgo según Juan Pablo II y por último la Eucaristía. Les estaremos dando anuncio de cuándo sería. Entonces, quienes se inscriban al curso de Teología del Cuerpo, generación 2, cuya inscripción se encuentra abierta, tendrán acceso gratuito a estos cursos, a estos talleres. Quienes se inscriban en las próximas horas, así que no se pierdan esta oportunidad. Yo voy a pasar por el grupo, después de este encuentro, voy a pasar por el grupo el número de WhatsApp oficial en el cual pueden preguntar y puedan formarse mucho más de estos temas. Yo creo que ya era lo último, listo, sí era lo último. Entonces, pues nada, este instituto que por gracia de Dios he empezado a formar tiene la intención de promover una imagen integral del hombre en sectores en donde la religión no es bien recibida, que es el sector académico, y por lo tanto queremos hacer una reflexión muy seria sobre la persona para poder tocar diferentes disciplinas como el derecho, la psicología, la antropología, la sociología, la ética, todas las ciencias humanas que de alguna manera interactúen con la persona, la economía, etcétera. Es el interés que tenemos aquí en Colombia. Y bueno, se tiene el respaldo de la asociación por gracia de Dios. Y bueno, mis hermanos, quien esté interesado, pueden preguntar por el interno. Y bueno, tendremos otro encuentro el 30 de octubre, que cae jueves. Jueves 30 de octubre tendremos un último webinar, por lo menos del año, un último webinar, donde hablaremos de la teología del cuerpo en acción, cómo aplicar la teología del cuerpo en la vida. Así que nos vemos, con el favor de Dios, en 15 días, en 15, 16 días. Y bueno, queridos hermanos, que descansen, la Virgen les guarde. Ya saben, pueden preguntar por ahí si tienen interés de los cursos, apartar ahí su cupo.
Vamos a cerrar con Ave María, entregamos esto a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que descansen. Nos vemos en una próxima. Hasta mañana.